Amigos, hemos hecho aquí un pequeño momento de saludo. Al final del programa viene la doctora Eros, y atención porque ¿Y el tema del día es ese, vamos ¿no? A pasar, ¿por qué un la amigo amistad es un y la amistad entre el hombre y la mujer es el gran aparte, tema del día. La doctora Eros es amigo con derecho a rosa, me gustan esos. Vamos a amigos. charlar de todo el tema de la amistad acuerdo. y del sexo, en un ratito, nada más. Bueno, basta. Faltan 14 minutos para las 11 de la mañana y arrancamos con la política, como siempre, porque obviamente ¿Ahí son todos amigos? Y ahí no son todos amigos y todos enemigos al mismo tiempo. Ahí no hay amigos. Justamente, No hay lo curioso, tal como dice la negra, es que lo que pasó ayer, y lo decía Fernández Díaz no solamente en La Nación, sino que también lo comentaba aquí en la radio en el momento de la editorial, justamente ayer lo que más afectó a Macri fue el fuego amigo, el friendly fire, como se dice en lenguaje bélico. ¿Por qué? Bueno, fue justamente Martín Lustó que aparentemente, y lo digo con muchísima prudencia, aparentemente compartirían cierto sector a nivel nacional llamado Cambiemos, aunque a veces Lustó le cuesta reconocerse dentro de ese espacio. Él se reconoce únicamente como miembro de ECO, que es parte de Cambiemos pero no en su totalidad. Él lo explica de una manera, por eso en un ratito conversamos con Lustó, lo podemos profundizar. Lo cierto es que en principio a nivel nacional Macri tiene una coalición con Lilita Carrió, con Ernesto Sanz, que estaba ayer en el búnker de Martín Lustó, y sin embargo el crecimiento de votos muy pero muy grande que tuvo Martín Lustó le complicó el festejo a Mauricio Macri, que ganó, pero con lo justo. Y ayer en el búnker del PRO se notaba, esa cara de sazón, Nico. No, y vos decís el fuego amigo de Macri. Macri llegó a esta elección eligiendo a la interna de Rodríguez Larreta y no a Gabriela Michetti directamente como candidata, y eso tal vez haya influido, esto por lo menos la lectura que hacen en el gobierno. Dicen, era de manual que no tenía que haber interna y que tenía que ser Michetti directamente la candidata, es la lectura del gobierno, y parece que en la mesa de amigos de Macri, además de Durán Barba, el consejero, hubo gente que le dijo no, que obviamente tenía que haber una interna, y terminó como terminó, porque el electorado de Capital es muy volátil, es así. En el 2011 ganó Macri y después ganó Cristina en Capital. Hubo muchos de los votos de Macri que también votaron a Cristina. En Capital Federal suelen pasar estas cosas. ¿Es así? Totalmente. De hecho, mucha gente que votó a Macri después la votó a Cristina para presidente. Sí, hay muchas cosas para analizar, ¿no? En ese sentido, porque hay varias maneras de ver lo que pasó el día de ayer. Por un lado, esto que decíamos, ¿no? Mauricio Macri saca una ventaja de 3 puntos, que es una ventaja, la verdad, bastante pequeña, bastante exigua. Ellos desde temprano estaban hablando de una ventaja de 10 puntos. 8 y la 10 verdad puntos, que sí. Era lo mismo que decían las encuestas. Otro gran fracaso de esta elección, los grandes perdedores son los encuestadores. Ninguno le pegó. Sí. Todos hablaban de una diferencia entre el 8 y el 10. Realmente la diferencia fue muy poquita. No esperaban eso en el PRO. Obviamente en ese sentido está lo negativo desde el punto de vista del macrismo, que no se pudo imponer con contundencia en el distrito propio, ¿no? Obviamente lo que cualquier fuerza política quiere. Ahora, al mismo tiempo, y esto es interesante, ayer decían en el búnker del PRO, atención, porque esta situación que con Martín Lustó se dio en la ciudad es la situación que nosotros pretendemos que se dé con Macri a nivel nacional. Es un escenario similar, con características homologables. ¿Por qué? Porque llega un candidato ganador en la primera vuelta con una ventaja considerable, y después, en la segunda vuelta, la cosa se revierte prácticamente en un empate, y casi te diría que con una posible victoria del retador. Y las ¿no? elecciones se ganan por un voto, es así. Ahora, por un voto vos ganaste sabés una que elección. en la prensa internacional sigue, Scioli y Macri ya son personajes conocidos a nivel internacional, y hubo mucha repercusión afuera de las elecciones, y varios coinciden en que Macri debe ahora repensar su estrategia y pasar a una estrategia más agresiva en su campaña electoral. Y uno de los que lo decía justamente en unos diarios extranjeros era Rosendo Fraga. Que está en línea de teléfono, así que lo podemos consultar a Rosendo, un experto del análisis político que solemos consultar aquí en La Nata Sin Filtro y también en Radio Mitre. Rosendo, buenos días, aquí Diego Leu con el programa de La Nata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos por atendernos, Rosendo. Quería saber básicamente tu mirada de lo que pasó el día de ayer, ya habiendo pasado unas, 12 horas desde que abandonaste la pantalla de TN y tal vez algunas cuestiones se estuvieron decantando. Contanos. Bueno, mira, yo reforzaría lo que ustedes han estado diciendo, ¿no? Primero, los resultados electorales son indiscutibles. Las elecciones se ganan por un voto.
y el PRO ganó claramente la elección de la Ciudad de Buenos Aires y tiene un periodo más y va a gobernar 3 periodos seguidos de la ciudad. Esto es el resultado electoral. Ahora, después están los efectos políticos, que son otra cosa, no necesariamente decir, en el efecto político de una elección se da esa situación donde uno puede ganar perdiendo o puede perder ganando. Y el efecto político lo determina sobre todo la expectativa, lo que se espera que suceda. Si se esperaba que el PRO iba a ganar por 10 puntos, bueno, toda la diferencia por encima de 10 iba a reforzar el efecto político a favor del PRO. Toda la disminución por debajo del 10 iba a disminuir ese efecto político a favor del PRO. Y 3 puntos estuvo muy por debajo de la expectativa política. Es decir, la expectativa te determina el efecto político, ¿no es cierto?, del resultado. Hacia adelante, yo subrayo lo que vos acabas de decir. Si así como esto que pasó en la ciudad es una advertencia para Macri, es una advertencia porque si en su propio distrito ha tenido este resultado, el desafío de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, se te potencia. Ahora, también es cierto lo que vos acabas de decir. Cuidado, esto es una advertencia para Scioli también. Claro. Los riesgos de la segunda vuelta para quienes gobiernan. Porque la segunda vuelta le puede dar a la oposición, como pasó en la ciudad, con la oposición porteña, la oportunidad de juntarse. Claro. Rosendo Levinas te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Levinas? Decime, la diferencia entre las encuestadoras que daban hasta un 10% de diferencia y este 3% que efectivamente salió, ¿cómo se explica en las encuestadoras y en la realidad? Mira, yo creo que esto es lo mismo que te pasó con la elección inglesa el mes pasado, ¿no es cierto? Que lo daban a Cameron, ¿no es cierto?, en muy una situación empatados, muy difícil, si llegaba, si no llegaba, y después Cameron arrasó en todo el país. Yo creo que lo que hay que asumir es que las encuestas son un instrumento para el análisis político más limitado que lo que era en el pasado. Esto deriva de que los electorados son más independientes y son más cambiantes, las estructuras políticas se han debilitado, y también hay cuestiones de orden metodológico. Cada vez se usa más el teléfono para para hacer encuestas, que es un instrumento más limitado, menos preciso, y dentro de las encuestas por teléfono hay distintos grados de precisión, etcétera, e incluso algunas encuestas ya se están haciendo por internet, que en un país latinoamericano tanto el teléfono como el internet se reduce mucho, ¿no es cierto?, a nivel en determinados sectores sociales. ¿Cómo es una encuesta por internet? ¿Cómo? ¿Cómo es una encuesta? Claro, viste, todo esto de la web, vos vas preguntando al universo de internet que te vaya contestando, y vas tratando de que ese universo de internet tenga cierta correspondencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese es el universo de internet, que en un país latinoamericano es un poquito más, como Argentina, claro, es un poco más de la mitad de la población. Entonces creo que lo que uno tiene que asumir desde el punto de vista del análisis político es que las encuestas son un instrumento que que tiene menos valor para el pronóstico que lo que tenía en otras épocas. Y esto está pasando en todo el mundo, no solamente en Argentina. Ahora, Rosendo, hoy en la mañana en conferencia de prensa estaban Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, obviamente el binomio ganador, y de alguna manera, tal vez bastante ilusa, o de alguna manera también negando la realidad, planteaban un escenario prácticamente como si nada hubiera ocurrido, como si fuese lo mismo, una victoria por una diferencia contundente que por la exigua que lograron ayer. Incluso Santilli dijo que bueno, que la verdad es que nada tiene que ver una elección municipal con una elección nacional, que esto no afecta absolutamente en nada a las posibilidades de Mauricio Macri. ¿Vos creés que esto es así o efectivamente el PRO deberá replantearse la estrategia de cara al 9 de agosto? Para mí es un traspié importante de Macri en su estrategia para llegar a la presidencia. Es un traspié importante. No es un traspié definitivo, pero es un traspié importante. Si no se asume eso, bueno, se corre el riesgo de seguir con estrategias que han demostrado que no funcionan. Ellos creo que deben asumirlo como un traspié importante. Pero insisto, no es un traspié definitivo. Faltan 3 meses para las PASO, 3 meses, un poco más de 3 meses para la primera vuelta, y muchas cosas pueden pasar, a favor de uno o de otro. Rosendo, buenos días, Natalia Nievieski. ¿Qué tal, Natalia? Hola. Usted dijo, no sé si en Bloomberg o algún diario extranjero, que Macri debía pasar una estrategia más agresiva. ¿En qué tiene que ser más agresivo? Mira, primero Macri tiene que ser más preciso en algunas cosas, me parece. Tiene que ser más preciso en la idea de que la idea del cambio así global, ¿no es cierto?, genérica. Cuidado, muchas veces la gente se maneja por cosas precisas y el gobierno está repitiendo la campaña que le funcionó a Dilma el año pasado en Brasil. Le dice a la gente, mire, la situación no es perfecta.
pero si vienen los otros, usted va a perder lo que tiene. Guarda que es un mensaje muy concreto que está dando el gobierno. Ahora, frente a esto, la idea del cambio en abstracto, claro, es débil para confrontar con una idea tan concreta como la que está planteando el gobierno. Por eso el discurso de Macri de ayer, ¿no, Rosendo? Digo, esta idea de concretamente decir, bueno, Aerolíneas seguirá siendo estatal, YPF seguirá siendo estatal, las jubilaciones las seguirá manejando el ANSES, como de alguna manera va a seguir la asignación universal. Yo creo que en alguna medida ahí hay una primera reacción de Macri. Podemos discutir si algunos de los ejemplos que eligió y como la forma los expresó fueron, ¿no es cierto?, los adecuados. Pero a mí me parece que tiene que ser una campaña, ¿no es cierto?, mucho más agresiva en estos términos, más concreta, más específica, más confrontativa incluso en algunos de los temas. Ahora, por ejemplo, el discurso de ayer, todo el tema de la justicia, la corrupción, etcétera, y estuvo muy, en mi opinión, muy por encima tratado, cuando esto, para una parte de su electorado y para una parte del electorado opositor, juega un papel importante. ahora, Rosendo, ¿qué tal? Wiñaski soy. ¿Qué tal, Wiñaski? ¿Por qué cree que pasó lo que pasó entre la primera vuelta y la segunda? Yo creo que pasó lo que, ¿no es cierto? Pasó lo que pasó, básicamente, porque hubo un error de cálculo, ¿no es cierto? Mira, acá primero, yo creo que cuando se fijó, vayamos a los detalles, cuando se fijó la fecha el 19 de agosto, el oficialismo porteño no se presidió que se iniciaban las vacaciones. Y mira, y esto de las vacaciones juega un papel, puede haber dos, claro. Son aproximadamente puede llegar hasta 3,5 puntos de gente que no fue a votar y que en general era más votante del PRO, ¿no es cierto?, que del Lustó. Esto es un tema operativo de la política práctica, a mi juicio, ¿no es cierto?, no es algo que se calculó. Segundo, fracasó la estrategia del voto en blanco. Si acá hubiera habido un voto en blanco de 10, 15, el resultado era otro. Es decir, el votante opositor terminó optando, aunque sus estructuras políticas y el kirchnerismo a la izquierda habían dado un mensaje, ¿no es cierto?, de más favorable al voto en blanco. Esto también, ¿no es cierto?, también fracasó. Creo que estas dos cosas jugaron un papel, yo diría, bastante importante. Y tercero, Lustó. Es decir, claro. Lustó yo creo que es un arquetipo de fenómeno político porteño, ¿no es cierto? Yo no lo traslado a Lustó a un proyecto nacional, pero es exactamente lo que nos muestra la historia, que es el típico fenómeno político que encaja en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como en otra época fue Aníbal Ibarra, bueno, o en otra época lo fue, ¿no es cierto?, lo fue Macri también. Rosendo, disculpe, Ismael Bermúdez lo saluda, sobre este tema. En gran parte los votos de Lustó en la segunda vuelta son votos que en la primera vuelta se supone que fueron a Mariano Recalde. Claro. Absolutamente. Y entonces, ¿por qué el Lustó es un fenómeno? Puede ser un fenómeno transitorio porque se supone que estos votos que vinieron del Frente para la Victoria van a volver al Frente para la Victoria, no van a permanecer en Lustó. Le pregunto. No, dentro de 4 años muchas cosas pueden, ¿no es cierto?, pueden pasar y pueden suceder. Pero a partir de ahora, si hoy se votara, Lustó tendría más votos que ayer, Sí, pero eso no quitaría que sea un fenómeno transitorio desde el punto de vista de que él sacó 20 y pico de puntos y ahora sacó 48. Pero esa diferencia quizá proviene de gente que votó en la primera vuelta por Larreta y que ahora se inclinó por Lustó. Algunos radicales, supongamos. Yo no sé si ha sido tanto así. Yo creo que Lustó logró lo que logró porque el votante opositor, el votante del kirchnerismo y parte incluso de los votantes de la izquierda terminaron votando por él. Pero a mí me parece que es el arquetipo del, ¿no es cierto? Cuando uno inclusive ve la geografía electoral de Lustó, es el arquetipo, ¿no es cierto?, de esa figura política que encaja muy bien en la clase media porteña, que históricamente votaba al radicalismo y al socialismo y que ahora ha quedado un poco sin estructura política, ¿no es cierto?, que lo represente. ¿Puede ser un fenómeno transitorio? Puede serlo, pero puede no serlo como figura política porteña. Ahora, esto no implica para mí trasladar al plano nacional. Rosendo, ¿cómo afecta en el electorado que se vote tanta cantidad de veces y que incluso podamos votar 3 veces más en la capital? Bueno, la Cámara Nacional Electoral hizo una advertencia diciendo que esto tenía que corregirse. En la Ciudad de Buenos Aires vamos a votar hasta 6 veces, 5 seguro y 6 eventual, ¿no es cierto?, en menos de 7 meses. Sí, mucho, ¿no? Bueno, es mucho. Es decir, ayer la concurrencia bajó a 69%, bajó 4 puntos respecto a las PASO y la primera vuelta.
eso es otro tema particular de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es decir, la Y de ciudad las Buenos provincias Aires, también, ¿no? Porque en muchas provincias también se vota, Pero aunque la no haya ciudad de Buenos balotaje. la ciudad de Buenos Aires es una de las 3 provincias donde la gente vota menos, aunque es la que tiene mayor nivel educativo y socioeconómico. Esta es la particularidad del distrito porteño, que es un tema que hay que, ¿no es cierto?, profundizar, realmente investigar. 69%, si uno compara con las provincias, está por debajo de la concurrencia de las provincias. Esto es por la rutina de las elecciones. Bueno, algo puede tener que ver con esto, pero también tiene que ver con algo que es medio lamentable, ¿no es cierto? Es decir, hace 15